Tres nombres, tres futbolistas: Neymar, Luka Jovic y Gonzalo Higuaín. Los tres tienen algo en común en las últimas horas. Los tres han regateado a la cuarentena. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Lo de quédate en casa no es un bonito eslogan, simplemente es una obligación que tenemos todos y los primeros también los futbolistas, que tienen que dar ejemplo. Por ejemplo, Luka Jovic, el delantero serbio que pedía perdón en sus redes sociales por saltarse la cuarentena. Es verdad que tenía el permiso del servicio médico del Real Madrid, pero no para irse a dar una sorpresa por su cumpleaños a su novia. Y encima lo peor, ese último párrafo en el que dice que no le avisaron las autoridades y que no le explicaron de una manera profesional lo que tenía que hacer. Pidió perdón a su manera y después lo que hizo ya fue subir en redes sociales su confinamiento. Lo que pasa que llega tarde, todo después de abandonar Madrid para irse a Serbia a estar con su novia el día de su cumpleaños, lo que le hubiera gustado hacer a cualquiera, evidentemente. Comportamiento irresponsable de jóvenes millonarios. Así se refieren en Serbia al caso de Luka Jovic. Por mucho que lo intente, Jovic no tiene excusa. Su imagen recorre el país. Todo el mundo habla de la denuncia que le acusa de saltarse la cuarentena para celebrar el cumpleaños de su novia y pasear por Belgrado. Él lo niega, su padre y su novia lo desmienten, dicen que tan solo salió para ir al supermercado cuando en realidad no podía salir para nada. Así lo explica Jovic en sus redes. Pide perdón, cuenta que con el permiso del Real Madrid viajó a Serbia para estar cerca de los suyos. Los test dieron negativos al llegar, pero nadie le informó de la obligación de permanecer aislado en casa. El diario Blick publica los documentos que firmó Jovic nada más aterrizar. Ahí se le informa de que en los siguientes 14 días no podrá salir de casa. Su país ha decretado el toque de queda. La indignación, el enfado de las autoridades y la ciudadanía es total. La primera ministra le ha colocado en el centro de la diana a él y a otros deportistas. Na kraju krajeva videli ste, čini mi se i svi, primere naših fudbalera i to je posebno nešto sa čim će se suočavati naši organi. La Fiscalía de Belgrado ordenó a la policía presentar una denuncia penal contra Jovic. La sanción podría ir desde una multa económica a una pena de 3 años de cárcel. Mientras, en sus redes él y su novia cuelgan en las últimas horas fotos y vídeos de su cuarentena. Sus excusas no han convencido, su comportamiento ha sido irresponsable y podría tener graves consecuencias. No es una exageración decir que lo de Luka Jovic se ha convertido en asunto de Estado en Serbia. Diego Miguel Fernández, ha hablado hasta el primer ministro, ¿no? Sí, a las palabras de la primera ministra de ayer se unen las del presidente del país. La indignación, el enfado y las críticas por parte de las autoridades y la ciudadanía por el comportamiento de Luka Jovic no cesan. Ojo a las palabras de Aleksandar Vučić, el presidente de Serbia. Esto dice sobre Jovic: si vuelve a salir de casa, será arrestado. Ja ne mogu da razumem o čemu se radilo. Da li zato što ovde kod nas je besplatno lečenje, a u Francuskoj nemaju osiguranje, ili šta je drugi problem? Šta god da je, ja to ne mogu da razumem. No está para bromas la situación en Serbia. Javier Martín, Diario AS, gran conocedor de lo que está pasando en Serbia. Están realmente indignados, ¿no? Eso es, Pablo, no tiene ninguna excusa Luka Jovic. Ayer en el comunicado decía que no tenía conocimiento de las restricciones que tenía que aplicarse en su caso. Bueno, alguien del entorno debería haberle informado de que esas restricciones eran mayores todavía que para la población local de Serbia por haber procedido de España. Pero es que además hay que apelar directamente a la responsabilidad del futbolista, a la obligación que tenemos todos de quedarnos en casa también en Serbia, donde están ya muy sensibilizados con este asunto, y más en su caso, porque estamos hablando de una persona pública, de un ejemplo para miles, millones de serbios que ahora con esta actitud desde luego están muy enfadados con el futbolista del Real Madrid. Lo que decía, no tiene ningún tipo de excusas. Este es quizá el caso más serio más serio, el del serbio, de los tres casos de futbolistas que se han saltado, que han regateado a la cuarentena. Neymar e Higuaín son los otros dos. Casos distintos, el de cada uno de ellos, pero Neymar se ha marchado a Brasil para vivir esta cuarentena rodeado de los suyos en su mansión. Estas son imágenes de archivo. Y Gonzalo Higuaín ha hecho lo propio para irse también a Argentina, pero no podía volar directamente de Italia a Argentina y ha tenido que hacer una travesía de aeropuertos y países. Dos casos muy distintos de dos jugadores, Higuaín y Neymar, que han regateado a la cuarentena. Neymar aplaude a los sanitarios.
desde Brasil. Se confirman las sospechas del PSG. Neymar ya no está en Francia. Cogió un vuelo el pasado lunes por la noche, antes de que se decretara el estado de alarma en Francia por el coronavirus, y ya está en Brasil. Es cierto que el club no prohibió la salida de los jugadores, por lo que no estaría incumpliendo ninguna norma. Lo único que se les mandó fue un plan de trabajo para realizar en sus casas, y es justo lo que está haciendo Neymar, desde su mansión en Brasil. Esta es la humilde morada donde el brasileño pasará su confinamiento. El lugar donde ya se había hospedado durante algunas de sus sesiones y ahora pasará la fase de encierro, aunque de momento en Brasil no se ha decretado ningún estado de alarma. El jugador ha publicado varios vídeos en los que se le podía ver después de entrenar, con un ejemplo de cómo lavarse las manos y un vídeo en el que se imagina reencontrándose con sus compañeros. Hasta aquí todo bien. El problema es que Neymar no tiene pasaporte europeo, por lo que cuando pase la cuarentena en Francia es igual en Brasil, donde se cierran las fronteras. Entonces, el brasileño no podría regresar. Así que de momento, Ney se queda en su casa, en Brasil. Gonzalo Higuaín huye del coronavirus. El delantero argentino de la Juve se marchaba a su país tras un rocambolesco viaje. La cuarentena impuesta en la Juve para 121 personas tras los contagios de Rugani y Matuidi no frenaron al Pipita, que se presentó en el aeropuerto de Torino Casele para fugarse en avión privado. Interceptado por la policía, Higuaín les mostró los documentos médicos que acreditaban su negatividad en los test de coronavirus. El problema, los vuelos desde Italia a Argentina bloqueados. Por tanto, odisea. Primero de Turín a Francia y de ahí a Madrid, donde ya pudo poner rumbo a casa. Una fuga secundada por compañeros como Pjanic y Khedira, también negativos. Como Cristiano, que pasa la cuarentena en Madeira. El resto, confinados en Turín. El Pipita no aguantaba más. El Pipita se fue a Argentina.